y en Constitución con la presencia del ministro de Justicia sobre la reforma a la ley electoral. Bien, nosotros de inmediato nos vamos a esta hora de la mañana, 10:15, con un equipo de Congreso Televisión que encabeza nuestro compañero Mario Bryce, quien se encuentra en la galería del hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional. Hemos anunciado que hay sesión el día de hoy, pero los detalles nos lo va a brindar Mario Bryce. Adelante, Mario, con la información. Muchas gracias por el pase, Elsa Inés. Muy buenos días también a nuestros televidentes. Estamos aquí en el hemiciclo principal del Palacio Legislativo, justamente porque se está pasando lista, como bien tú decías, y también el día de hoy sin haber dictámenes que tienen que ver con Constitución y Reglamento, Justicia y Derechos Humanos. Estamos hablando, Elsa Inés, en torno al proyecto de ley 3161, que propone la creación de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Se cerró la asistencia, se va a dar inicio ya a la sesión del Pleno. Estamos escuchando entonces. 70 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 55 congresistas. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se va a dar cuenta de una moción de interpelación. La Junta de Portavoces en sesión del 16 de abril del 2019 acordó la ampliación de agenda. Moción 8806 de los congresistas Galarreta Velarde, Andrade Salguero de Álvarez, Aramayo Gaona, Bartra Barriga, Chacón de Vettori siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele a la señora ministra de Educación, Flor Aide Pablo Medina, para que cumpla con absorber el pliego interpelatorio adjunto a la presente respecto de las irregularidades advertidas en la elaboración e impresión de los materiales educativos de la educación básica regular, el cual ha originado una afectación económica al erario nacional y el detrimento del derecho que tienen los escolares de acceder a una educación pertinente y de calidad, siendo expresión de una crisis estructural del sistema educativo peruano. Moción presentada el 15 de abril de 2019. El pliego interpelatorio consta de 29 preguntas. Se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política y a los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso. Constitución Política del Perú, artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito, debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Reglamento del Congreso de la República. Artículo 83. Interpelación de los miembros del Consejo de Ministros. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Inciso B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. De conformidad con las normas leídas, en la siguiente sesión se consultará la admisión de la moción de interpelación. Siguiente tema. De la Comisión de Educación, proyecto de ley 3966. Se propone la ley que premia a los atletas medallistas en los 18º Juegos Panamericanos y 6º Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 3966, que ha sido leído. La Junta de Portavoces, con fecha 11 de abril del 2019, acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Educación y la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista Salazar Latorre, presidenta de la Comisión de Educación, hasta por 10 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días a la mesa directiva y a todos mis colegas que nos acompañan.
Con fecha 7 de marzo, presidente, ingresó a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte el proyecto de ley 3966, de autoría de la congresista Leila Chihuán, que tiene por objeto reconocer a los atletas que, representando a nuestro país en el 18ª edición de los Juegos Panamericanos o en la 6ª edición de los Juegos Panamericanos Lima 2019, obtienen medallas de oro, plata y bronce. La propuesta legal consta de 2 artículos y una disposición complementaria final. En el primer artículo se establece como objeto de la ley premiar a los deportistas medallistas con la adjudicación a un título gratuito de un departamento de uso habitacional en Villa Panamericana, ubicada en Villa María, Villa El Salvador. Como bien sabemos, la Villa Panamericana consta de 7 torres y tiene un total de 1096 departamentos. En el segundo artículo establece la exoneración de forma extraordinaria y por única vez de la aplicación del artículo 7 de la Ley 29.151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Finalmente, la única disposición complementaria final dispone que el Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de 30 días calendarios, debe reglamentar la presente ley. Este proyecto, presidentes y colegas, es importante porque este es un gesto que el Congreso tiene que hacer en el reconocimiento a nuestros deportistas de nuestro país. Los deportistas hacen un esfuerzo pecuniario, personal, para poder dejar en alto el nombre de nuestro país. Y es justo derecho que se les retribuya con un gesto de otorgarles un departamento por el logro alcanzado en representación a nuestro país. Por lo expuesto, señora presidenta, solicito se siga a poner a debate y a votación, y yo exhorto a mis colegas parlamentarios a una votación por unanimidad por este proyecto que garantiza y reconoce el esfuerzo de todo deportista de nuestro país, que no tiene respaldo, que no tiene presupuesto, que tiene que poner de la suya para entrenarse y para sacar la cara por nuestro país. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora congresista. Se pone en conocimiento de la representación nacional para efectos del quórum que la Comisión de Constitución y Comisión de Presupuesto están sesionando. Por consiguiente, se considera a sus integrantes con licencia. Vamos a dar inicio al debate. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Leila Chihuán. Gracias, presidenta. Estimados colegas, hoy estamos aprobando medidas extraordinarias a favor del éxito de la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Pero el éxito de esta competencia, la más importante de nuestra historia, no solo puede resumirse en cemento y en la construcción de escenarios deportivos. Por esa razón, el proyecto de ley 3966-2018, ley que premia a los atletas medallistas en los Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, es una propuesta que consiste en reconocer, más allá de los diplomas y homenajes, a los atletas que, representando al Perú, sean medallistas de estos Juegos, con la entrega en propiedad y sin costo alguno de un departamento de la Villa Panamericana y Parapanamericana ubicada en el distrito de Villa El Salvador. Los verdaderos protagonistas de este evento, señores congresistas, señora presidenta, son los deportistas, y su desempeño servirá de motivación para que nuestra población se interese en la práctica deportiva y con ella no solo desarrollen un estilo de vida saludable que permita reducir las enfermedades asociadas al sedentarismo, sino también en el desarrollo de competencias personales que les sirvan en su desempeño educativo y profesional. Recordemos, señores congresistas, que son 1096 departamentos los que se han construido en la Villa Panamericana, los cuales se pondrán a la venta una vez terminado el evento deportivo, y que la proyección de medallas de nuestro país es de 45 en los Juegos Panamericanos y 4 en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Estos estímulos sirven para que nuestros representantes, que en nuestro país son profesionales del deporte, que trabajan sin un contrato de trabajo, motivo por el cual no pueden acceder al sistema crediticio. Estos deportistas deben sentir que su esfuerzo es reconocido y respaldado por todo su país, por lo cual espero
podamos contar con el apoyo de todos ustedes para este reconocimiento y motivación para nuestros deportistas y para deportistas. Gracias, Presidenta. ¿Algún otro congresista que desee? Tiene el uso de la palabra la señora congresista Luz Salgado. Gracias, Presidenta. No podríamos estar en desacuerdo con este proyecto de ley que trata casualmente de incentivar a los deportistas que puedan ganar una medalla de oro, de plata o de bronce, como un estímulo también y que sirvan de íconos para nuestra juventud, que el deporte es recompensado, que el deporte es estimulado no solamente por la afición, sino por los órganos de gobierno. Lo que sí tendríamos que decir es de que se les advierta, porque estos departamentos, señora Presidenta, que están saliendo del erario nacional, así como todas las construcciones de las villas olímpicas que hemos podido apreciar, tienen que resguardarse, que se les advierta de que estas, si adquieren se les otorga un departamento, van a tener que pagar mantenimiento, porque hay mantenimiento de ascensores, mantenimiento para agua, mantenimiento para electricidad, porque el hecho de que alguien no pueda pagar esto significa de que un edificio, sobre todo de 20 pisos, se quede sin ascensor. Entonces hay que advertirles que hay pagos que van a tener que asumir, ¿no?, para poder continuar con el mantenimiento de estos departamentos. Por eso que se hablaba de que se tiene que poner a venta pública, porque los que adquieran estos departamentos saben que se obligan a un mantenimiento de condominio. Y también aprovechar la oportunidad para decirle de que se ponga a licitación, una vez terminen los Juegos, estas muy buenas construcciones de campos deportivos, de deportes que inclusive aquí no se practican mucho, que los pongan a licitación, porque si no puede ocurrir, señora Presidenta, como en Brasil, que hay elefantes blancos que le ha costado muchísimo al gobierno brasileño y que no hay cómo mantenerlos, que hay piscinas que mantener, campos que mantener, estructura que mantener, equipos que mantener. Es una inversión bastante grande que se ha hecho, dejando de lado de hacer hospitales, carreteras, en búsqueda casualmente de incentivar el deporte, pero que tenemos que estar advertidos que esta gran infraestructura que se está construyendo tiene que ir provisoriamente con un mantenimiento, que tiene que verse cómo se licita para que entidades privadas, porque el Estado no va a tener recursos, señora, no tiene recursos para mantener los parques zonales. ¿Y cómo va a mantener estos edificios y equipos y canchas y una serie de infraestructura que es muy buena para el deporte? Solamente eso, y va a contar con nuestra aprobación el proyecto correspondiente. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Petrosi Franco. Presidenta, muchas gracias. Me pide una interrupción el congresista de Belaunde. Con su permiso. Tiene la interrupción, congresista de Belaunde. Presidenta, solo para hacer una precisión, estamos de acuerdo con el proyecto y creemos que en general los esfuerzos del Estado en este tipo de construcciones tienen que tener al final un fin social y no solo pensar en cómo se recupera en términos económicos este tipo de iniciativas. Solo una precisión, que en el artículo 1 se habla de los atletas que obtengan medallas de oro, plata y bronce. Se usa y. Y en la exposición de motivos se dice oro, plata o bronce. Creo que el sentido de la norma, para que no quede ninguna duda, es en la exposición de motivos, ¿no? Que uno obtenga oro o plata o bronce y se le otorgue el departamento. El usar el y podría ser mal interpretado como es necesario obtener 3 medallas para que se le pueda otorgar el departamento. Si se puede hacer esa precisión, creo que aclararía cualquier duda. Gracias. Muchas gracias, señor congresista. Continúe, congresista Petrosi. Señora Presidenta,
para expresarle en nombre de los deportistas nacionales mi gratitud a Leila Chihuán por este proyecto de ley. ¿Podrían algunos decir que se están utilizando recursos del Estado para premiar a deportistas nacionales? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no premiar a los peruanos que ponen el nombre de nuestra patria en los niveles más altos de éxito, como se premian a los equipos futbolísticos que ganan un mundial, por ejemplo? Esto no es una cosa que estemos inventando nosotros. Esta es una usanza de los países para con sus personalidades del deporte. Decirles que tener los Juegos Panamericanos en el Perú y obtener medallas son cosas que quedarán en la historia, que uno nunca debe olvidar de dónde viene, y por eso a título personal mis felicitaciones a Leila Chihuán, y que el Estado peruano con este gesto que vamos a dar hoy solamente le está diciendo a la juventud del Perú: tu Estado se preocupa por ti, encárgate tú de triunfar, de tener éxito en la vida. Tienes al Estado peruano detrás para avalar ese éxito, para felicitarte, y si decides tener una vida dentro del camino de la rectitud y del éxito personal, hay un país que te espera para darte un abrazo muy fuerte. Esa es mi opinión, y nuestra bancada, por supuesto, que apoyará el proyecto. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Narváez. Gracias, presidenta. Saludando a todos los colegas. Yo quería hacer una pregunta, presidenta, y a la presidenta de la comisión, o tal vez a la autora del proyecto. ¿Qué pasa si un equipo gana? Supongamos ya de fútbol o de vóley, gana un premio como equipo. ¿No le van a dar nada? O sea, yo quisiera que me aclaren eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Narváez. Tiene el uso de la palabra el congresista Ochoa Peso. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, de hecho es imposible estar en desacuerdo con el estímulo que hay que dar a los deportistas. Esa es una respuesta elemental que los peruanos tenemos que dar, y mucho más este Congreso. Pero, presidenta, a mí sí me preocupa porque el día de ayer hemos discutido en la Comisión de Educación el proyecto ley 3061, que habla de estimular al deportista de alto nivel, en el que obviamente también se establecen este tipo de beneficios. Me preocupa, presidenta, porque en realidad lo que tendríamos que estar es ante un proyecto de ley que vea al deportista en su integridad, y no solamente al deportista medallero de estos Juegos Olímpicos, aun cuando es importante estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Creo que nos estamos olvidando que hay de los medalleros, por ejemplo, de los Juegos interandinos, de los bolivarianos, que también son medalleros. Y entonces creo que sí tenemos que estar ante la necesidad de un proyecto de ley que mire la promoción y el estímulo verdadero de la atención del Estado a los deportistas. En ese sentido, presidenta, creo que es importante reflexionar sobre esta necesidad. Aun cuando esto no signifique oponernos al proyecto de ley, creo que hay que mirar en la integridad de todos los demás deportistas. Por eso, presidenta, nosotros vamos a apoyar, pero no podemos dejar de mencionar que este tema de los departamentos, sí, efectivamente se van a vender, etcétera. Nosotros también, presidenta, presentamos un proyecto de ley 3408, una ley que honra la deuda social con viviendas en la Villa Panamericana para pagar parte de la deuda social magisterial. En tanto, efectivamente, ahí hay una serie de debates y discusiones que tenemos que establecer. Nosotros creemos también, presidenta, que el Estado tiene que honrar esta deuda social en el marco de la responsabilidad que tiene con el magisterio, porque los maestros también son personas que dedican toda su vida a la educación. No nos oponemos al proyecto de ley, pero sí, presidenta, vamos a respaldar, vamos a apoyar, vamos a votar a favor, porque creemos que es importantísimo que se respalde el trabajo que están haciendo los deportistas. Pero también es necesario, insisto, presidenta, a tener una mirada más integral del país, de los deportistas del interior del país también. Sería extraordinario que esta ley incluya, ¿no es cierto?, que aquellos deportistas que tienen
o que son de provincias, se les adjudica una vivienda en provincias. ¿No es cierto? No necesariamente acá. Y el Estado que vea el mecanismo de hacerlo, pero en su provincia. Entonces creo que esos hechos nos pueden ayudar a nosotros a tener mayor precisión. Termino diciendo, Presidenta, que efectivamente este proyecto de ley que nosotros también hemos presentado, que si bien es cierto es otra cosa respecto al magisterios, honraría aquello que incluso Mariátegui lo decía y que hoy recordamos su muerte. ¿No es cierto? Que los maestros están condenados básicamente a un medio de paupernidad en su desempeño laboral. Entonces, Presidenta, yo creo que hay que apoyar el proyecto, pero existe la necesidad de mirar una forma más integral del deportista en general y no solamente de los medalleros, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Leila Chihuán. Gracias, Presidenta, y gracias a todos y cada uno de los señores congresistas por sus aportes. Para contestarle al congresista Narváez a través suyo, solo como referencia, en el Mundial del 82, la selección peruana de vóley quedó subcampeona. En esa oportunidad, el presidente Belaúnde le dio una casa a cada una de ellas. En la actualidad, ni uno solo de nuestros deportes de equipo es candidato a una medalla. Esa es nuestra realidad. Por ahí podemos, para algunos, respirar con alivio porque no se van a dar tantas casas, y para otros, lamentablemente, nos hace pensar que aún debemos seguir trabajando. Vamos a cortar dos brechas muy importantes con estos Juegos. La brecha de infraestructura, que se está acortando con la construcción de los diferentes escenarios deportivos, y la brecha en cuanto a la práctica deportiva. Ya sabemos todos, más gente haciendo deporte, menos enfermedades, por ejemplo, más gente proactiva y mayores competencias blandas, que es precisamente lo que requiere el mercado laboral en la actualidad. Gracias, presidente. ¿Algún otro congresista desea usar la palabra? Congresista Velázquez. Presidente, ayer hemos hecho un debate en la Comisión de Educación que tiene que ver pues con que el país está haciendo una importante inversión en el desarrollo de una infraestructura que va a quedar después de los Panamericanos que se van a llevar a cabo, creo, en julio del presente año. Y desde la comisión que hemos ido a ver esa infraestructura, de verdad que la preocupación y el desafío que ha quedado es que, y le hemos planteado eso al director ejecutivo de los Panamericanos, es que ya teniendo experiencias pasadas, la preocupación del Congreso es que tiene que haber una autoridad especializada que opere y mantenga esa valiosa infraestructura. Pero la congresista Leila Chihuán ha presentado un proyecto de ley que el día de ayer lo hemos aprobado casi por unanimidad, o creo que por unanimidad, para que el país pueda reconocer a los deportistas altamente calificados. Entonces, la línea de la propuesta, que la consideramos positiva, tenía que ver con que el Estado pueda, así como hace un esfuerzo por mejorar una infraestructura y ponerla en valor para que todos los deportistas, no solamente los del fútbol, porque en este país solamente nos ponemos la camiseta, aprobamos leyes con nombre propio cuando se trata del fútbol. Pero no hay nada del vóley, nada del ajedrez, nada de las otras actividades, y viniendo de la expresión de Leila Chihuán, que ha sido una reconocida deportista, no nos augura muy buenos resultados en los Panamericanos. Yo quisiera, presidente, que no seamos cortoplacistas, sino que demos un proyecto de una ley que permita que los deportistas altamente calificados, que prestigian al país de cualquier actividad deportiva, puedan tener un reconocimiento del Estado, como pasa en cualquier lugar del país, como pasa en Chile, en Colombia, en México,
Por eso se estimula a los... No podemos ver con tristeza que hay, por ejemplo, ajedrecistas que no pueden ir a un campeonato mundial porque ni siquiera la federación les quiere dar para el pasaje. Entonces, la propuesta del día de ayer que planteó la congresista Leila Chihuán era más integral, y ahora que veo que el proyecto es de ellas de entregarle una vivienda solo a los medallistas de los Panamericanos, me parece que colisiona con ese concepto más amplio, más beneficioso para el país del dictamen que hemos aprobado el día de ayer en la Comisión de Educación. Por eso yo plantearía que más bien esta iniciativa se integre en la que hemos aprobado el día de ayer, porque la del día de ayer tiene que ver con un contrato que tiene que ofrecerle el Estado al deportista que es calificado como altamente calificado, y segundo, es que inclusive ahí nos estamos preocupando de una pensión, que a veces nos da vergüenza que un deportista olímpico tengamos que presentar un proyecto de ley para darle una pensión de gracia, como si fuera un mendigo. Entonces, hay que reivindicar la dignidad de nuestros deportistas. Por eso yo, sin oponerme al proyecto de ley, me parece que este debe ser integrado en el proyecto de ley más general que el día de ayer hemos aprobado, y donde todas las bancadas hemos estado de acuerdo, porque es necesario que haya, así como hay una preocupación por tener buena infraestructura, también hay que tener una preocupación para que nuestros deportistas de todas las actividades puedan tener de parte del Estado una atención que les permita desarrollar su actividad productiva y que puedan ser verdaderos ejemplos para las nuevas generaciones. En ese contexto, presidente, yo no me voy a poner, pero creo que debe ser integrado en un solo texto. El de la Comisión de Educación del día de ayer creo que es más integral y también es propuesta de la misma autora. Entonces, me parece que esa sería mi participación, presidente, y lo hago con el buen ánimo, porque el deporte es la mejor herramienta para acabar con las lacras sociales que a las que a veces acceden los jóvenes porque no tienen un camino señalado por el Estado peruano. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Paloma Noceda. Gracias, presidente. Muy buenos días. La semana pasada hemos aprobado un proyecto de ley del Ejecutivo para poder contratar bienes y servicios para los 18º Juegos Panamericanos y 6º Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Estando a puertas de tan grandiosa celebración, quedará en la historia del país que este evento multideportivo internacional se desarrolle en casa. Sobre todo, quedará en la historia del mundo si es que un atleta representante de nuestro país gana una medalla de oro, plata o bronce en estos Juegos. En ese sentido, señor presidente y colegas, es urgente y es necesario que el Ejecutivo adopte medidas no solo relacionadas a la construcción de estadios, traslado de caballos, compra de vehículos, sino también medidas que lleguen directamente a los deportistas peruanos que participarán en dichos Juegos. Es por ello que presenté el proyecto de ley número 1263/2016, de mi autoría, el mismo que fue aprobado por mayoría en la Comisión de Educación en la primera legislatura y que propone declarar de interés nacional la participación de los deportistas peruanos calificados en los Juegos Panamericanos y 6º Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, a fin de que se adopten medidas que tengan impacto directamente en nuestros deportistas, dado que muchas veces no pueden acceder a las subvenciones que les son asignadas debido a los problemas en sus federaciones deportivas. De tal manera que esta propuesta no solo garantizaría el apoyo que necesitan nuestros deportistas, sino también que haría que el esfuerzo y la preparación que han tenido hasta este momento no se deje de lado y sirva para potenciarlos en la participación de estos eventos. En esa línea, saludo la iniciativa de la congresista Leila Chihuán, porque con su proyecto vamos a estar premiando el esfuerzo y sacrificio de los atletas que resulten ganadores. Asimismo, se va a incentivar a que más jóvenes se sumen al deporte. En ese orden de ideas, señor presidente, solicito que se acumule mi proyecto de ley 1263/2016 al proyecto de ley de la congresista Chihuán que estamos debatiendo. Necesitamos la continuidad para nuestros deportistas que no solo van a participar en este año en los Juegos Panamericanos, sino que también muchos de ellos estarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Muchas gracias. ¿Algún congresista más? Congresista Schaeffer tiene la palabra.
Gracias, presidente. Saludar a los colegas congresistas, a mi colega Leila Chihuán por esta iniciativa. Es interesante también la promovida por la congresista Paloma Noceda. Como deportista y sabiendo la indiferencia que tiene el Estado ante el deportista, yo creo que esta es una ley que va a motivar a aquellas familias, porque si usted analiza, señor presidente, en nuestro país la gran mayoría de los éxitos son familiares. El caso nato de la congresista Paloma Noceda. Preguntémosle qué le dio el Estado para que ella pueda llegar a ser 2 veces campeona mundial. Así es, presidenta. Yo he podido participar en muchos eventos deportivos internacionales, presidente. Pero nosotros, los deportistas, nos teníamos que hacer hasta el polo que diga Perú, presidente, con el apoyo de nuestros padres y de algunos amigos. Yo creo, y hoy tengo un caso muy cercano, que va a representarnos en los Juegos Panamericanos, y que todos los días sufre para poder cumplir sus sueños, porque solo su familia, sus padres en este caso, la ayudan a realizar estos sueños, que es mi sobrina que juega tenis. El Estado está ausente. Años representando a nuestro país, presidente, y la indiferencia es total. Si ella gasta $100,000 al año, el Estado es positivo si le digo que le dio 4,000. Es terrible, presidente, te quitan las ganas. Pero cuando uno ama lo que hace, cuando lleva la camiseta del Perú, se levanta ante estas trabas y impases que nos pone el Perú, el Estado peruano, no el Perú, el Estado peruano, esos funcionarios. Cuando tuvimos la gran posibilidad, que hoy la tenemos, de jugar los Juegos Panamericanos, yo era congresista. Y le pedí en ese entonces al ministro Jaime Saavedra, que creo que no sabía cuál era la palabra deporte, que era el momento de reinventar el IPD, el esquema de las formas de tratar a nuestros deportistas, a poder llevar el deporte a las zonas más alejadas. Como ejemplos, presidentes, cercanísimos, Colombia, Ecuador, tienen un sistema descentralizado y apoyan realmente al deportista. Pero parece que no era de su interés, tenía otros intereses que hoy vemos que lamentablemente son situaciones aberrantes bajo la forma que quieren presentar la educación sexual. Pero volviendo a este importante proyecto, yo creo que nadie, presidente de este hemiciclo, se puede negar a apoyar este proyecto, porque es la forma en que podremos, los 130 congresistas, premiar, agradecer a ese deportista que el día de mañana logre estar en el podio, que lamentablemente no se ha trabajado mucho para ello. El Estado no ha trabajado, es decir, nada, yo le podría decir nada para esto. Acá lo principal ha sido hacer infraestructura, qué bueno, pero lo principal debió ser trabajar a nuestros deportistas destacados, enviarlos a los países más competitivos en cada disciplina y que se vayan allá 4 años, porque los deportistas estamos preparados para eso, pero no les interesó, no hacen caso omiso. Lamentablemente el trabajo de las federaciones deja mucho que desear y hoy vemos como un deportista como Mauricio Fiol está siendo quizás hasta discriminado, y espero que no sea así, que el presidente de la federación, el señor Tabini, reflexione que el deportista Mauricio Fiol debe ir en las pruebas donde nos dará a todos los peruanos una satisfacción, como son los 200 metros y 100 metros libres mariposa. Gracias, presidente, gracias, congresista. Gracias, congresista.
habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Milagros Salazar, presidenta de la Comisión de Educación. Gracias, presidente. Presidente, en relación al proyecto 1263-2016 de la congresista Paloma Noceda, se va a acumular en lo pertinente, ya que el proyecto es un proyecto declarativo. En relación al aporte del congresista de Belaunde, se va a considerar la opinión en relación a mejorar la redacción. Y en relación a el proyecto que manifestaba el congresista Ochoa y el congresista Javier Velázquez Quisquén, son dos proyectos totalmente diferentes. Este proyecto lo que trata es reconocer, motivar a todo deportista peruano que con sus esfuerzos propios, apoyo de los familiares y el poco apoyo del Estado, logran una medalla para nuestro país. Y en ese marco, presidente, es justo reconocerles a todos los deportistas de cualquier disciplina que logren una medalla de bronce, de plata o de oro, tener el reconocimiento como una motivación, un departamento para que esto motive a todos los demás deportistas o los semilleros que hay en las diferentes regiones, presidente. Agradezco a todos mis colegas parlamentarios y tengo la seguridad que la aprobación de este proyecto va a ser por unanimidad. Muchas gracias. Gracias, congresistas. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, en estos momentos la representación nacional, tal como lo ha anunciado el titular de este Poder del Estado, Daniel Salaverry, procede a la votación de registrar más bien su asistencia del proyecto de ley 3966, a través del cual se propone una norma que premia a los atletas medallistas de los Juegos en los Juegos decimoctavos Juegos Panamericanos y sextos Juegos Panamericanos Lima 2019. Esta es una iniciativa del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. La Junta de Portavoces, con fecha del 11 de abril, acordó la exoneración del dictamen de Comisión de Educación y la ampliación de la agenda. Ha culminado el debate de esta iniciativa legislativa referida al proyecto de ley 3966 y estamos a la espera del registro de asistencia que se cierre para poder Vamos a proceder al cierre de la asistencia. Luego realizar la votación. Y entonces se va a proceder al cierre de la asistencia. Vamos a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 67 señores congresistas al voto. De 67 congresistas presentes en este recinto parlamentario, el hemiciclo de sesiones del Congreso de la República, se procede entonces ahora sí a la votación del proyecto de ley 3966, a través del cual se propone una norma que premia a los atletas medallistas de los 18º Juegos Panamericanos y sextos Juegos Panamericanos Lima 2019. Iniciativa del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Culminó el debate, se registró la asistencia y en estos momentos se realiza la votación correspondiente. Vamos a cerrar la votación. Al proyecto de ley 3966. Votación cerrada. Han votado a favor 64 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones, más Vilcatoma, Verde, Glave, Verde, Vergara, Verde, Pacori, Verde, Oliva, Verde, Trujillo, Verde, Ramírez,
verde. Palomino, verde. 72 votos a favor. Juan Carlos González, verde. 73 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley de la Comisión de Educación. Congresista Salazar tiene la palabra. Y agradecer a todos mis colegas parlamentarios por la votación en verde por este proyecto. Pido, presidente, exonerar de segunda votación porque este es un proyecto de cara a los Juegos Panamericanos. Gracias, presidente. Atendiendo a lo solicitado por la presidenta de la Comisión de Educación y con la misma asistencia, vamos a proceder a votar la exoneración de la segunda votación. Al voto. Tras haber sido aprobado en primera votación el proyecto de ley 3966 y solicitado la titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, la congresista Milagros Salazar, la exoneración de la segunda votación, con la misma asistencia se procede a realizar esta votación para que sea exonerado, valga la redundancia, de segunda votación el proyecto de ley 3966. Que propone una norma que premia a los atletas medallistas de los 18º Juegos Panamericanos y 6º Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión, sesión plenaria matutina. Martes 16 de abril del 2019. En votación, para exonerar de segunda votación, la propuesta de ley que premia a los atletas medallistas de los 18º Juegos Panamericanos y 6º Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Proyecto de ley 3966, aprobado ya en primera votación. Votación cerrada. Han votado a favor 64 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones, más Vilcatoma, verde, Vergara, verde, Glave, verde, Pacori, verde, Trujillo, verde, Ramírez, Galarreta, verde, Palomino, verde, González, verde. 72 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de segunda votación de el proyecto de ley 3966.